Dice la palabra: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las embocadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron unos contra otros. ¿Sabes qué? Esto es lo que yo iba a compartir, y recién mi esposa me acerca el mismo versículo, la misma palabra. Lo tengo acá. Recién me lo acerca. Es decir, la alabanza trae confusión al enemigo. La alabanza trae confusión al enemigo. Es por eso que la iglesia debe meterse en el mismo sentir. En el libro de Filipenses dice: haya todo el mismo sentir, el mismo espíritu. La alabanza trae confusión sobre el enemigo. Yo no sé cuál es tu enemigo en este día, o en estos días, o en este momento. Pero si te digo, dice la palabra, que los enemigos que venían contra el pueblo de Judá vinieron con todo su ejército. Dice que ellos empezaron a entonar cantos de alabanza, de adoración, y el enemigo se destruyó, o se destruyeron entre ellos mismos, y no pudieron avanzar contra los hijos. Yo no sé qué es lo que te está haciendo la guerra. Yo no sé cuál es tu enemigo. O es la finanza, o es la salud, o es algo que se levantó. Oh, gloria a Dios. Pero el Señor dice que se puso a los enemigos unos contra otros. Dice: la emboscada que ellos mismos, que venían contra Judá, entre ellos mismos se eliminaron. Levante sus manos y siga adorando. Levante sus manos y empiece a proclamar: oh, que el Dios eterno pelea por la iglesia. Oh, santo. El enemigo pelea a favor de los hijos. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿cuántos comienzan a entonar cantos de alabanza al Señor ahora? Vamos, toda la iglesia, canto de alabanza, canto de adoración, golpe de guerra. Santo, santo. Todo lo que te perseguía, todo lo que te perseguía, todo lo que te atormentaba en esta tarde se rompe, se rompe, se rompe. Todos tus miedos, todos tus enemigos, todo enemigo que a veces hay dentro de nuestra alma, de nuestro espíritu, todo aquello que nos hace la guerra, todo aquello que te persigue los malos pensamientos, te persigue la frustración, te persigue el miedo y el temor, te persigue el fracaso, te persigue la angustia. Dice que todos esos enemigos, el Señor trae confusión sobre el enemigo. Se levanta, la iglesia se levanta, la iglesia se levanta en el nombre del Señor. La iglesia se levanta, la iglesia se levanta en el nombre del Señor. La iglesia se levanta. La iglesia
levanta. La iglesia se levanta en el nombre del Señor. Digno, digno, digno. Digno, 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 digno. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Digno, 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 digno es el Señor. Vamos, toda la iglesia marche. Que toda la iglesia marche. Toda la iglesia marche en el nombre del Señor. Dios ha vencido por nosotros. Dios ha vencido por nosotros. Dios ha vencido por nosotros. Empieza a cantar esos cánticos nuevos. Empieza a soltar esas palabras que vienen del Espíritu. Esas palabras que vienen de parte del Señor y disponen tu espíritu. Y empieza a profetizar, empieza a declarar. Oh Santo, todos tus sueños en el Señor, todos tus anhelos, todo lo que quieres alcanzar. Porque muchas veces pusiste meta, quisiste llegar, pero allí estaban los enemigos, pensamientos, recuerdos que te perseguían, te ponían trampa en el camino. El enemigo dice que había preparado emboscada para el pueblo de Dios. Había puesto trampa, había puesto emboscada, habían diseñado una estrategia para que los hijos del Señor cayeran en las trampas del enemigo. Pero el Señor los trastornó, el Señor los confundió, y entre ellos mismos se confundieron y se mataron unos con otros. Santo, declara la presencia del Señor en este lugar. Declara la presencia de Dios en ese lugar y empieza a declararla en tu casa, en tu familia, en tu mundo interior, en tu corazón, en tu mente. Tienes que tomar la palabra, tienes que creerla, tienes que tomarla y verás la mano de Dios. Oh, Santo, Santo, Santo.
Sacúdete, sacúdete de todo pensamiento de frustración, todo pensamiento de fracaso, de persecución. Dice la palabra, después de este tiempo de que acabamos de leer, el pueblo empezó a entender lo que Dios quería hacer con ellos. Llega el tiempo de la Pascua y tenían que hacer cosas muy importantes. Y aquí pasa lo mismo que pasa, o lo que pasó en ese tiempo. Dice que llegó el momento, en el libro de Crónicas, también segunda Crónica, capítulo 30, versículo 15, porque vamos a seguir adorando. Dice: entonces sacrificaron Pascua al Señor 14 días del mes segundo, a los 14, por el segundo mes. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron el holocausto a la casa de Jehová. Mira qué tremendo. Aquí los levitas tenían que santificarse. Dentro de la iglesia hay mucha gente que tiene que santificarse cada día. Oh, gloria al Señor. Hay mucha gente, muchas veces tenemos que santificarnos cada día para poder presentarnos delante del Señor. Y empezaron a hacerlo, y todo el pueblo empezó a arrepentirse y a confesar sus pecados, porque había llegado a la fiesta, la Pascua, y ellos tenían que estar alineados delante del Señor. La iglesia tiene que estar alineada. Tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu mundo interior, tienes que estar santificado, iglesia. Si quieres ver la gloria de Dios, si quieres ver la manifestación, amén, de su Espíritu. Y dice más adelante: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Cuando ellos se dieron cuenta que tenían que santificarse, dice que su oración fue oída en el santuario en el cielo. Y no quedó allí. Hecha estas cosas, dice, todos los de Israel que habían estado allí sintieron por la ciudad de Judá, y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá, Benjamín, y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después de esto volvieron todos los hijos de Israel, cada uno a su posición. Después de la oración, después de la adoración, los ojos del pueblo se abrieron. Amén. Los ojos de la iglesia deben abrirse. Después que ellos oraron, después que ellos adoraron y alabaron a Dios, los ojos de ellos se pudieron abrir y salieron a destruir a las imágenes de acera. Todos los altares que había salieron después de la adoración, después de la alabanza, de la intercesión. Los ojos se te van a abrir y vas a ver lo que antes no veía. Ellos vivían en medio de una cultura que se había impuesto sobre ellos. Empezaron a levantar altares y dioses falsos que Dios le había dicho que no hicieran. Después de la oración, después de la adoración, después de la intercesión, los ojos de ellos se abrieron y salieron a derribar lo que tenían que derribar. Y este es el momento para que empieces a derribar todo lo que tienes que derribar. Tus miedos, tus temores, toda idolatría, todo altar que tal vez hay en tu vida, todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida, puedes derribarlo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y el Señor traerá victoria. El Señor traerá victoria a tu vida, porque es necesario que se nos abran los ojos para ver lo que no veíamos. Es necesario que se nos abran los ojos y el entendimiento, para que nos demos cuenta que el pecado es pecado y es malo delante de Dios y nos perjudica a nosotros. Nos trae tristeza, nos trae angustia, nos trae derrota, nos trae amargura, nos trae tantas cosas que nos cuesta mucho recuperarnos después de haber tenido contacto con aquello que nos contamina. ¿Cuántos dicen amén? Y el pueblo se empezó a levantar y a derribar todo. Yo sé que muchos tenemos que derribar cosas.
Oh, santo es su nombre. Siga alabando. Sigamos adorando al Señor. Sigamos adorando, sigamos haciendo guerra. Vamos a confundir al enemigo en esta noche. Vamos a confundir al enemigo. Lo vamos a trastornar al enemigo. Oh, santo es su nombre. Yo no sé cuántos están dispuestos para la guerra, pero la palabra dice en el libro de Filipenses que todos tienen que estar en el mismo sentir. El mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Si la iglesia no tiene el mismo sentir, no andan en el mismo espíritu, es porque algo no está bien. Entonces la iglesia tiene que meterse en el mismo sentir de Cristo Jesús y caminar en el mismo espíritu. Vamos, iglesia. Santo es su nombre. Santo, santo. Santo, santo. Porque vamos a ir por más. Vamos a ir por más. Vamos a ir por más. La iglesia no se conforma con lo que ha recibido. La iglesia va por más. Vamos por más. Vamos por lo profético. Vamos por lo apostólico. Vamos por las visiones. Vamos por las revelaciones. Vamos por los triunfos, por la gloria. Por su gloria, por su gloria. Por su espíritu. Por la libertad, por romper cadenas. Vamos por más, vamos por los triunfos, vamos por las victorias que tú nos has prometido. ¡Eh! ¡Santo! Anímese a derribar todo altar que hay dentro de tu vida. Derribe todo altar. Derribe todo altar. Todo falso altar, derríbelo, derríbelo. Derribe toda estructura, todo pensamiento desordenado, derríbelo. Derribe pensamientos desordenados. Derríbelo. Sáquelo ahora, sáquelo de tu vida. Sáquelo, arránquelo. Arranque los miedos para que el diablo no los amplifique en tu vida. Derriba tus miedos, derriba tus temores, derriba tus frustraciones y tus fracasos. Derríbalos. Vaya por más.
Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre, Señor. Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre, Señor. Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre. Hemos vencido en tu nombre, Señor. Dice en el primer libro de Corintios, capítulo 1, y esto es para que usted lo tenga muy en cuenta, porque la iglesia lo debe vivir, la iglesia debe tenerlo en cuenta. No alguno de la iglesia, sino la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de cada uno de los que tienen a Jesús en su corazón. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya en vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el diseño del Padre para la iglesia. En un mismo parecer, hablar una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos y en una misma mente y en un mismo parecer. Diseño del cielo, estrategia del reino para que la iglesia camine en los diseños del Padre, para que tu vida, mi vida, esté alineada conforme a la palabra. El apóstol, cuando escribe esto, lo escribe a razón y a raíz de que la iglesia en Corintio había habido unas diferencias y se tenían que alinear. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia: pensar en la misma manera en que Cristo pensaba, libre de egoísmo, libre de divisiones, libre de todas aquellas cosas que nos quieran separar unos del otro. Porque si somos cuerpo del Señor, debemos estar perfectamente unidos. ¿Cuánto anhelan la unidad? La verdad que la unidad nos hace fuerte. La división nos debilita y el enemigo gana terreno. Por algo Pablo dice: estén perfectamente unidos. Diseño del Padre, diseño del Dios eterno. En 2 Corintios capítulo 13, no se siente, por favor, quédese un tiempito más. 2 Corintios capítulo 13, versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados y consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, y el gozo se tiene que perfeccionar. Consolados, dice. Consolar cuando alguien está pasando por un momento de tribulación, por un momento de dificultad. Acerquémonos, consolemos a aquel que está sufriendo, consolemos, animemos al que está desanimado, consolémosle con una palabra de aliento, una palabra de fe, infundiéndole ánimo.
¿A quién? Al hermano, a la hermana, a los que son de parte del cuerpo de Jesucristo. Y además dice, y viví en paz. Si tenemos el mismo sentir, vamos a vivir en paz. Si no tenemos el mismo sentir, va a haber tirantez, va a haber pleitos, va a haber contienda, va a haber disensiones. Vivan en paz, dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces quiere decir que si no están estas cosas, Dios no estará. Y eso es muy fuerte, porque debemos anhelar que se manifieste eso en nosotros. Amén. Por algo los apóstoles, cuando estaban en el aposento, estaban esperando la manifestación o la venida del Espíritu Santo, que no sabían cómo iba a pasar. Dice, estaban todos juntos, unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la iglesia? Hola. ¿Cómo está la iglesia? Están unánimes. Estamos unánimes. Estamos del mismo sentir. Pero a la luz de todas las cosas, muchas veces no estamos en el mismo sentir. Entonces, si no estamos en el mismo sentir, no hay una luz que resplandezca dentro de la iglesia. Es como el pábilo que humea, empieza a apagarse. Que haya en vosotros el mismo sentir, unánimes, juntos los hacía fuerte, juntos los potenciaba. Pero que sabe qué hace el enemigo. Cuando el enemigo descubre y ve que hay temor en nosotros, se encarga de amplificar el temor. ¿Qué es lo que es amplificar? Usted me está escuchando. Hay un micrófono, hay un equipo, hay unos parlantes. Se encarga de amplificar el sonido. El diablo sabe donde hay temor, donde hay algo incorrecto en nuestra vida, lo amplifica, lo multiplica, lo hace más grande. Por eso Pablo dice, la palabra que tenemos el mismo sentir, unidos en perfecta paz, en perfecta armonía. Adoremos para traer confusión al enemigo, para derribar altares falsos, altares que están escondidos dentro de nosotros, altares que son demasiado altos y no nos impiden ver más allá, nos impiden ver el rostro de Dios, nos impiden poder ver su gloria manifestada dentro de nosotros. Dice la palabra en Filipenses, voy a tener un ratito parado. Filipenses 2, versículo 2. Completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Estamos unánimes? Pregunto. ¿Estamos sintiendo una misma cosa? ¿Estamos sintiendo verdaderamente el deseo de alabar a Dios? Entendemos lo que es adoración, entendemos lo que es alabanza, entendemos lo que es guerra. Y si no lo entendemos, busquemos en el espíritu de entender qué es lo que es estar unánime y en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Por algo el apóstol está diciendo, completamos el gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad. Humildad. Nadie sintiéndose mayor que los demás, sintiéndose superior. Que nadie se sienta superior, que nadie se sienta que tiene el pecho más grande, que es el que sabe todo, el que tiene la mayor revelación, el que habla más en lengua, sino aquel que sabe humillarse, aún es mayor que todo. Y sigue el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno como superior a sí mismo, mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Haya pues, iglesia, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús.
Pero muchas veces hemos perdido esa visión, hemos perdido el sentir de Cristo Jesús, que miramos cada uno por nosotros mismos. Ni somos mansos, ni mostramos humildad, ni tenemos el mismo sentir, ni pensamos de la misma manera, ni luchamos por el mismo objetivo. Entonces el enemigo se encarga de amplificar cualquier cosa que nos separa. El enemigo se encarga de multiplicar, de agrandar todas aquellas cosas que nos marcan la diferencia. Porque no usamos la palabra humildad. No nos ponemos en condición de siervos. No nos ponemos en condición de mayor. Y por ser en condición de mayor es interpretarlo de esta manera. Cristo se humilló a sí mismo. Jesús dijo: el que sirve es mayor que los demás. Pero cuando nos sentimos mayor, cuando no hemos interpretado el sentir de Cristo Jesús, cuando nos sentimos mayor, sentimos que somos superiores, y es distinto. Ya pues, iglesia, el sentir que hubo en Cristo Jesús, considerando el que tienes al lado, que es mejor o mayor que tú. Por eso el apóstol Pablo, mirando la iglesia donde estaban los conflictos, dice: hermanos, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y si nos volvemos a aquel hombre que oró a Dios y que de pronto sabía que el enemigo estaba, empezaron a adorar, porque todos estaban con miedo y ese miedo se había amplificado, pero tuvieron que orar. Y cuando empezaron a adorar a Dios, de pronto se le abren los ojos y se dieron cuenta que dentro de ellos, dentro de la nación, había altares que no habían derribado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Salgamos, terminemos de una vez por todas aquellas cosas, porque los hijos de Dios hemos nacido para ser cabeza y no para ser cola. Hemos nacido para vencer, dice la palabra. Dios no nos hizo nacer para ser gente frustrada y fracasada constantemente, sino que nos ha hecho renacer en un reino viviente, en un reino de vida que se potencia cuando los hijos de Dios se unen y piensan de la misma manera, tienen el mismo objetivo y la misma visión, y vamos por más y vamos a conquistar. Y si hoy no tuve la victoria que yo esperaba, mañana seguramente llegará esa victoria a mi vida. Si hoy no pude derribar este altar porque todavía no sabía, pero sé que mañana lo puedo derribar. Tengo las armas, tengo las herramientas, tengo el martillo para romper la piedra, tengo todo lo necesario para ser aquel hijo que Dios está esperando en este tiempo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso llegó el tiempo en que los apóstoles estaban todos en Jerusalén, habían recibido el Espíritu Santo, estaban todos unánimes, fueron todos llenos. Esa de repente vino ese de repente, pero se quedaron en Jerusalén. Y ese no era el diseño de Dios, de que se quedaran quietitos en Jerusalén. Entonces Dios mismo es que promueve una persecución sobre ellos para que salieran de Jerusalén. ¿Qué es lo que es eso? Dios nos quiere sacar de la comodidad para que hagamos cosas que antes no hacíamos. Porque cuando nos acostumbramos a estar quietos, entramos en un estado de pasividad, entramos en un letargo espiritual que ya no adoramos, ni predicamos, ni testificamos, ni hablamos de Dios. Entonces Dios los tuvo que sacudir, envió una persecución sobre Jerusalén y todos tuvieron que salir y llegaron a una ciudad que se llama Antioquía, conocida como nido de águilas. Gente con una visión, gente que tuvo que llegar a pesar de ahí por la persecución. Y ahí se juntaron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. De allí nace, de allí se genera dentro de ese nido de águila
un movimiento sobrenatural, y empezaron a salir de un lado para el otro, porque unos con otros se ministraban, y Dios bajaba palabra de revelación sobre ellos, y empezaron a darse cuenta de que esa persecución Dios la había promovido, y de que no solamente tenían que estar en Antioquía, sino que el mundo los estaba esperando, las naciones los estaban esperando. Y empezaron a salir unos por un lado, otros por otro, y predicaban en Asia, y predicaban en Siria, y se iban a Roma, e iban a Atenas, y empezaron a predicar la palabra, y el evangelio se empezó a derramar. Aleluya, aleluya. Algunos iban presos, las cárceles se abrían, había cosas sobrenatural. Cuando la iglesia está dormida, no pasa nada sobrenatural. Cuando la iglesia está activada, hasta el más nuevito se da cuenta que Dios lo levanta y transforma. Espero que la iglesia hoy, vos iglesia, debes desear que llegue el fuego del Espíritu a tu vida. Debes desear que Dios te sacuda, que Dios te mueva. Debes anhelar un cambio transformador de adentro hacia afuera. Todos los que están aquí, los salmistas, todos los días deben anhelar que cada reunión tiene que ser una gloria nueva, una manifestación. Y lo que estamos allá abajo, cada domingo, cada jueves, debe haber un despertar, un deseo, que algo caiga nuevo de Dios sobre mi vida, que me sacuda. Que no seamos como los osos que invernamos, que nos metemos en una cueva y esperamos que pase el frío y recién tratamos de despertar, sino que seamos como las águilas, que nunca están quietas, que se renuevan. Cuando ven que llega el tiempo en que ya no, sus garras se han hecho muy largas y ya no pueden cazar la presa. Cuando el águila ya es vieja y se le ha crecido tanto el pico que ya ni puede cazar ni puede morder porque se le ha hecho tan curvo, rompe el pico, lo rompe contra las piedras, porque sabe que es el medio, el sustento para seguir viviendo, para que le crezca un nuevo pico, nuevas garras para cazar. Usted tiene que ser como el águila, renovándose cada día, renovándose constantemente. Por eso la iglesia debe anhelar, cada uno tenemos que tener ese deseo de que Dios se manifieste sobrenaturalmente en nuestras vidas, y no ser como Simón, aquel mago que estaba con los apóstoles, que se bautizó con los apóstoles, caminó con los apóstoles y parecía uno más con ellos, pero no era uno más de ellos, era un infiltrado. Este hombre, el Espíritu Santo, cuando se manifestó al Espíritu Santo, salió a luz lo que estaba en el corazón de Elimas, este mago, este que ejercía la magia. Se descubrió lo que había en él. Es decir, la iglesia tiene que vivir en la transparencia. La iglesia debe caminar en el orden establecido, porque Dios a la iglesia le ha dado un diseño. Así como Dios le bajó un diseño a Moisés. Moisés, estando en el monte, Dios le habla y le muestra el diseño de lo que tenía que hacer en la tierra, el templo, la medida, el color, la forma, cómo tenía que ser tallado. Pero Dios le dice: Moisés, no te hagas problema, yo te voy a proveer a 2 hombres que son sabios en hacer todas las cosas. Y Dios nos ha dado el Espíritu, y Él nos guiará cómo ser y cómo bajar el diseño del Padre en nuestras vidas. Moisés no tenía nada con que anotar. Dios se lo imprimió en su espíritu. Dios le imprimió a Moisés el diseño. Dios te quiere imprimir su diseño para que sepa lo que tienes que hacer, iglesia. Levanta tus manos.
Levanta tus manos y adora al Creador. Shadarabamashito roko babashia. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Unidos a adorar con todo el corazón al Dios que vive y reina, al único Señor. Santo es su nombre. Se ve que hay una escritura en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, archiconocido por usted. Tome asiento, pero no se bajen ustedes. Y tómelo con la profundidad, con la seriedad que tiene este texto. Jesús mismo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No voy a dar números, pero gran cantidad de la iglesia, de lo que somos hijos, para no dar número, pero podríamos decir que gran cantidad no busca primeramente el reino de Dios. Hola. Hay una realidad tremenda que nos golpea y nos debe abofetear un poco cada día. La gran cantidad de la iglesia en el mundo entero no busca primeramente el reino de Dios, ni busca su justicia.
Entonces, si no buscamos primeramente el reino y su justicia, las cosas no serán añadidas. ¿Cuáles son las cosas añadidas? Las que necesitamos para cada día, para cada momento, para el vivir. Recursos, finanzas, trabajo, todas las cosas que nos rodean. Entonces hemos invertido en las cosas, nos ocupamos primeramente de lo terrenal, nos ocupamos primeramente de las prioridades que van a suplir las necesidades terrenales, que no está mal, pero hemos invertido, hemos puesto el caballo detrás del carro y el carro va detrás del caballo y el caballo va adelante. ¿A usted ha visto alguna vez un caballo empujando el carro? ¿Acaso no el caballo no tiene el carro? Pero entonces le hemos errado, hemos interpretado mal o no hemos creído en lo que dice la palabra. Dice, buscar primeramente. ¿Qué es lo que es buscar? Es algo que realmente no tenemos. Buscar, o porque se perdió, o nos hemos extraviado, o no sabemos dónde lo hemos dejado. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es buscar solamente el reino, sino que está incorporada la justicia. ¿Y cuántas acciones de injusticia usted y yo cometemos? ¿Cuántas cosas injustas la iglesia hace? Pero sí tenemos la pretensión de que Dios nos bendiga, que nos dé, y que nos dé, y que nos dé, y que nos dé. Porque nos hemos salido del diseño. Esto es un diseño celestial. Iglesia, diga amén. Esto es un diseño celestial, es un diseño de Jesús. Es un diseño que salió del trono del Padre. Y Jesús le dice a sus discípulos y le dice a la iglesia, busca primeramente, en primer lugar. Debe ser lo primero en nuestras vidas. Debe ser lo que más nos atrae. Debe ser la mayor o el mayor centro de atención en nuestras vidas. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces las demás cosas serán añadidas. Esto no quiere decir que somos gente que andamos pecando, que andamos perdidos, sino que simplemente no prestamos atención en el tiempo en que Dios nos habla. Por un lado, no obedecemos literalmente a la palabra del Señor, o lo que Dios nos habla lo dejamos para el tiempo en que nosotros se nos ocurre, no para el tiempo que Dios da las indicaciones y las instrucciones. Y que cuando tenemos que hacer justicia callamos. Cuando la justicia calla, los injustos hablan. Cuando los justos, los que han sido justificados, no hacen justicia, los injustos hablan. Ocupan el lugar de los justos. Por eso hoy día, por decir algo de lo que estamos hablando, incorporamos, por ejemplo, la moda. ¿Quiénes son los que rigen nuestro estilo de vivir? Usted sabe. Y si no lo sabe, le digo. Lo que rigen el estilo de vivir, tanto sea en la vestimenta o en otras cosas que le voy a decir, son homosexuales, las lesbianas y toda la gente totalmente inmoral y perdida, son los que diseñan la forma en que te vistes o en la forma en que nos vestimos. Son los grandes conocidos diseñadores. Y nosotros seguimos la moda de homosexuales, prostituta y todo lo que le quiera llamar. ¿Por qué?
Porque buscamos primeramente las cosas terrenales y no el reino de Dios. No es injusto que tengamos que vestirnos a la moda conforme a lo que nos impone gente con mente reprobada. ¿Le parece justo que usted y yo nos tengamos que vestir con un diseño de gente pervertida? ¿Por qué? Porque no estamos poniendo las cosas primeramente en los ojos, en las cosas terrenales y no en las cosas del reino. Yo sé que muchas veces puede ser violento y chocante, pero te lo estoy diciendo a la luz de las Escrituras. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y para qué decir otras cositas que nos hacemos? Que se torna normal a lo anormal. Se le llama bueno a lo que está totalmente torcido. Ha perdido la perspectiva de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La iglesia ha desvirtuado lo que es el reino. La iglesia no ha entendido completamente, o no hemos entendido lo que es verdaderamente el reino de Dios. Los hermanos de Antioquía entendieron perfectamente que el diseño del Eterno para sus hijos venía del trono. Ellos no adoptaron en ese tiempo, cuando la iglesia estaba ordenada, estaba alineada, no adoptaron la costumbre de los romanos, no adoptaron la costumbre de los griegos, no adoptaron la costumbre de los que estaban en Atenas, de los que venían de Siria y de otros países. Ellos no se dejaron contaminar. Entonces eso lo hacía fuerte. Por eso la iglesia de Antioquía nace y se hace una iglesia poderosísima y fuerte. Y mientras la iglesia esté fuerte es porque está unida al trono del Padre. Mientras la iglesia esté fuerte es porque ha puesto en primer lugar único, primero es primero, el reino de Dios y su justicia. Para que la injusticia no entre a tu casa, para que la injusticia no entre a tu corazón, no entre en nuestra mente, para que lo torcido no entre en nuestras vidas. En primer lugar, el reino, para que la paz habite en nuestro hogar, en nuestro corazón y en nuestra casa y en la iglesia. Pero de pronto, cuando nosotros sacamos del primer lugar, nos empezamos a debilitar y empezamos a quedar en la retaguardia. Y usted sabe lo que pasó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Cuando Amalek los atacó, dice que Amalek les salió al encuentro y esperó que pasaran los más fuertes y los atacó por la retaguardia. Les desbarató. En la retaguardia estaban los débiles, o estaban los enfermos, los que tenían poca relación con Dios, con los que no querían seguir. Dice que estaban al último, Deuteronomio capítulo 25, algo así. Amalek ataca a los débiles, desbarata la retaguardia, nos hace perder tiempo, nos hace retrasar, nos debilita nuestra manera de pensar, corrompe nuestro estilo de vida y de justicia. Entonces Amalek aprovecha el momento oportuno en que cuando te debilitas es porque sabe que no tienes intimidad con Dios. Y cuando no tenemos intimidad con Dios es el momento, como el león rugiente buscando a quien devorar. Es comida, presa fácil.
Por eso cada uno de nosotros tenemos que ser gente que no debe, buscando primeramente el reino de Dios, seremos gente de luz, que no tendremos cosas escondidas. Ustedes recuerdan bien, Josué, llegaron a un lugar, vencieron, derribaron, conquistaron a Jericó, pero de lo que tenían que sacar ahí, nada tenían que tocar. Pero hubo alguien llamado Acán que tomó un manto babilónico, oro y plata y otras cosas, fue y la guardó en su tienda. Y ahí lo tenía escondido. Es decir, iglesia, no esconda nada. No esconda aquellas cosas que te van a dañar. Y no te van a dañar solamente a ti, sino que va a dañar tu casa, va a dañar al pueblo. Cuando fueron a la guerra en ese momento y fueron avergonzados porque fueron derrotados, murieron varios de los guerreros que fueron. Josué lloró, se rasgó su manto, se tiró a tierra, dice: pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Dios le dice: Israel ha pecado. Tienes que quitarle el anatema, tienes que sacarlo. Y Josué lo expone a todo el pueblo, dice: aquí alguien ha pecado. Dios revela, saca luz y sale la casa de Acán. Acán había pecado, había escondido algo dentro de su casa, introdujo la maldición en su casa, había guardado lo que no tenía que guardar, escondió cosas escondidas en nuestras vidas. Reflejan que no estamos teniendo en primer lugar el reino de Dios. Cuando nosotros escondemos algo, no estamos teniendo en primer lugar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que pensó Acán en lo terrenal? Primeramente lo terrenal: oro, plata, el manto babilónico. Y no quiero hablar del significado del manto babilónico y todas las cosas que refiere. No podemos ser como Ananí y Zafira, que venimos ante Dios y mentimos. Y si lo hacemos de esa forma, es porque no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Queremos que Dios nos bendiga. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, iglesia. Pensemos de la misma manera, hablemos el mismo idioma, hablemos de aquellas cosas que edifican, tengamos esas cosas que nos unen, unánimes, en el mismo espíritu, un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo deseo, una misma visión, hablando lo mismo. No que uno hable una cosa y otro le va a contradecir, no, porque esto otro es así. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas cosas dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia, van a cambiar, porque el enemigo se va a dar cuenta que no tiene puerta abierta. Donde somos gente que si entramos en adoración, sepamos lo que es la adoración. Cuando entramos en oración, sepamos lo que es oración. Cuando entramos en alabanza, sepamos lo que es alabanza. Que eso trae confusión al campamento enemigo. Y el enemigo se va a confundir, no va a saber qué hacer y no podrá entrar. Porque muchas veces podemos estar en la adoración y en la alabanza, pero no estamos compenetrados, ni sabiendo, ni entendiendo lo que estamos haciendo. Tal vez estamos pensando en el trabajo, tal vez estamos pensando en lo que vamos a hacer mañana, o lo que tenemos que pagar mañana, o lo que tengo que ir a cobrar, o el problema que tengo que resolver. Entonces estamos fuera de ese diseño de Dios. Entonces cuando adoramos y no sabemos lo que estamos haciendo, el enemigo tiene derecho legal de apoderarse de nuestras armas, debilitarnos y quitarnos las herramientas que teníamos para vencerlo. Por eso fue tremendo cuando en el libro de Crónicas hablaban de que Dios mismo puso embocada sobre lo de Moab y lo de Seir. Y uno con otro se destruyeron. ¿Cuándo?
cuando alabaron, cuando oraron, cuando adoraron a Dios. Ya pues, iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a pelear la batalla de la fe. La batalla de la fe es la buena batalla. Y la mala batalla, la mala, es aquella que peleamos con armas carnales. Y la buena batalla es la batalla espiritual. Santo, santo es tu nombre. Elimás el mago parecía del equipo, pero no era. Acán estaban dentro del pueblo, pero tampoco era parte. Jesús después dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Piensen de la misma manera, solamente en entronizar, en engrandecer su nombre. Que haya en vosotros el sentir de ser transformado, que haya en nosotros el deseo de ser cambiado, que se tenga que cambiar lo que tenga que cambiar en nuestra vida, por más que nos duele, porque muchas veces retenemos cosas en nuestras vidas que no debemos retenerlas. Retenemos cosas que no nos edifican, sino que nos dañan. Guardamos cosas que nos destruyen, nos carcomen por dentro. Entonces perdemos toda legalidad delante del diablo, por lo cual no tenemos autoridad. Y esto no es algo de ficción. Es algo real que Dios quiere que vivamos. Dios busca gente de guerra. Dios busca gente adoradores, que sepan el tiempo que están viviendo, ser entendido en los tiempos. Hermano, el tiempo a vos se te pasa y a mí se me pasa. Se nos pasa y no nos podemos detener. Vos sabés que son 4 estaciones que tenemos. Viene la estación del otoño, viene y no te pide permiso. Viene el invierno y no pide permiso. Viene la primavera y no pide permiso. Viene el verano y no pide permiso. Son tiempos que vienen. Y los años y la vida se te va. Y si no aprovechamos, si no somos sabios en el tiempo que se nos está pasando, hemos perdido gran parte de nuestra vida en estar ocupado nada más interesado en las cosas terrenales y no en el reino. Y yo creo que dice la palabra que mucho más beneficioso y más placentero y de paz es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y tu casa será edificada en justicia, en seguridad. La iglesia será asentada en justicia. Tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón estará en justicia, caminará en justicia. Y Dios abrirá cielos sobre nuestras vidas, abrirá puertas que estaban cerradas, aunque parecieran de bronces, pero estas sí que se convierten de bronce cuando no caminamos en justicia. Por eso debemos anhelar, desear de ser transformados, no solamente yo, sino quienes están a mi lado. No solamente desear que yo cambiar lo que tenga que cambiar, sino que mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis hermanos tengan el mismo deseo, tengan el mismo anhelo
tengan el mismo sueño, tengan el mismo sentir de ser cambiado, de ser transformado, de ser una lámpara, de ser una antorcha encendida, de gente que tiene palabra profética, de gente que sabe aconsejar, gente que sabe guiar, pero también gente que hace uso de misericordia, gente compasiva. ¿Cuántas cosas no hacemos? ¿Cuántas cosas que deberíamos hacer no las hacemos? No nos dolemos con quien está dolido. No nos compadecemos con aquel que está caído. No tengo tiempo, estoy muy apurado. La urgencia de lo terrenal. Y si nos ocupamos del reino de Dios, yo te puedo asegurar que Dios va a hacer algo sobrenatural que no va a alcanzar para hacer las otras cosas aquí en la tierra. No sé cómo Dios lo hace. Ni me debo preguntar cómo Dios hace lo sobrenatural, porque no se explica. No hay explicación. Los otros días tuve que hacerme un estudio al corazón. Me hicieron un ecodoppler. Eso no sé. Ecodoppler. A color. En el año 2007 yo tuve un infarto. No estaba donde había muchísima presión por distintas situaciones. Muchas veces dicen que Río Cuarto es el cementerio de los pastores. Y en el año 2007, por una situación añadida a los ministeriales, que mis padres habían perdido prácticamente un campo de 290 hectáreas, hubo una estafa y yo me tenía que ocupar de todo eso, más otras cosas, y mucha carga. Y bueno, tuve un infarto. Me acuerdo que mi esposa convocó a los hermanos y fueron al salón y se pusieron a adorar al Señor. Algunos dijeron: ¿cómo vamos a adorar al Señor si el pastor está en terapia? Hay gente que no entendía eso, pero Dios le marcó eso a mi esposa y ahí estuvieron adorando. Me hice un ecodoppler los otros días y termina el doctor haciéndome el ecodoppler y me dice estas palabras: tenés un B8. Y yo digo: ¿qué es lo que es un B8? Digo, que pensé que me hablaba en términos médicos. Es un B8. Nunca me imaginé que pensaba que decía que tenía un motor V8. Dice: tu corazón no está perfecto, está sano, dice. Ah, bueno. Dice: tenía un corazón a toda potencia, dice, como si nunca hubieras tenido un infarto, dice. Y ese coágulo tenía en una parte de una arteria. No hizo falta que me pusieran un stent en ese momento. Y bueno, aquí iba a andar bien. Y gracias a Dios, con este estudio salió bien. Son esas cosas que, ¿cómo puede ser algo sobrenatural si Dios lo hace cuando quiere? Simplemente esperaba el tiempo, Dios dirá. Si el pronóstico no era bueno en su momento. Pero Dios cambia. Dios hace las cosas que nos sorprenden. Porque dentro de todo mi corazón, con mi casa, con mi esposa, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás que te hace falta en la tierra. Te hace falta una casa, te hace falta un mejor trabajo, te hace falta recursos. Busca primeramente el reino de Dios. Lo demás, lo terrenal, todo lo demás será añadido. Busca. En un momento llegará. En un momento algo sobrenatural va a pasar. El año pasado mi hija tuvo un accidente con el auto. Se destruyó completamente toda la trompa del auto. Me salía 90 y pico mil pesos el arreglo del auto.
Tenía unos ahorros, los tuve que invertir todo en eso. Busqué un abogado para ver si podíamos hacer algo porque se llama el accidente, Stephanie tenía el derecho de paso, pero el otro hombre se cruzó, pero lo agarró de la mitad un poquitito para atrás. Es recurrente o concurrente, no me acuerdo cómo es el nombre que le dan. Busqué un abogado, me dice, no te conviene hacer nada, dice, porque te puede llevar años y es posible que no lo ganes. Bueno, está bien. No hicimos nada. Anteayer me llamaron, dice, hablo con José Alfonso, sí, digo yo. Bueno, y le hablo de seguro, dice, mire, hemos llegado a un acuerdo, dice, le hacemos una oferta de 36,000 pesos, dice. Sí, le digo, bueno, está bien, digo, pero sabe que yo tuve más gasto. Bueno, pero esa es la oferta. Bueno, gloria a Dios. Perdido que estaba perdido, el otro abogado no hacía nada, al menos 36,000 pesos algo recuperamos. Cuando, digamos, parecía que ya no pasaba más nada. Es decir, ya habíamos dicho, bueno, si el abogado dice que no nos conviene hacer nada porque si no, al contrario, si perdíamos teníamos que salir pagando, listo, chao. Pero Dios puede mover lo que el hombre no puede hacer. Busca primeramente el reino. Y cuando busques primeramente el reino, muchas cosas se te van a dar, muchas cosas se te van a manifestar a favor tuyo. Estamos tan atados a lo terrenal, tan atados, tan enamorados estamos de las cosas materiales, que y es verdad, nos llevan todo el tiempo, ¿o no? Nos llevan todo el tiempo. ¿Cuántas horas ocupamos o damos primeramente al reino de Dios? Venimos el domingo a la iglesia, 2 o 3 horas. Los jueves, algunos venimos a la reunión, algunos a la casa apostólica. Pero al trabajo le ocupamos 10, 12, 14, 16 horas. Lo dejo para que usted saque conclusiones. Te digo, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a añadir. Dios no es hombre para que mienta. Escrito está. Póngase de pie. Y allí donde está, levante sus manos. Haga un repaso mentalmente ahora. Haga un repaso de su vida. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al reino de Dios? ¿Cuánto tiempo ocupa en el reino? Hoy por hoy yo le puedo decir que el reino de Dios en nuestra vida está en último lugar prácticamente. Levántese en el nombre de Jesús y adoramos. Adoramos al Señor, adoramos al Señor. Corramos a su presencia. Corramos a sus brazos. Bendigamos su nombre. Oh Santo, Santo. Eres Señor de cielo y tierra, Creador de todo lo que hay. Corre a su presencia, corre a su presencia. Eres el alfa y corre a el su omega, presencia. el Dios de paz. Oh, Shidara, Mashite, Tere, Bete, Tere, Bete, Tere. Edere, Bebe, Bete, Tere, Bete, Shidere, Bere, Bere, Shidere. Shidara, Mamá, Shidere, que Bete. El Dios que afirma el universo, el que abre el mar. Busca primeramente el reino.
será añadida en nuestras vidas. Eres el Señor de la vida. Y corre, 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 no tardará porque vendrá. La palabra no tardará, vendrá sobre ti. Hio masaka yedereke basetetereke. Eres el Señor de cielo y tierra. Santo es su nombre. Todo lo que eres el alfa y el omega, Dios de paz. Última pregunta, y esta va directamente al corazón, va directamente a tu espíritu. ¿Qué altar o qué tienes que derribar en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que derribar? ¿Qué es lo que tienes que destruir en tu vida? Oh, Shamanana Shapa, cierra tus ojos, no mires para ningún lado. Mírate adentro, mírate adentro. Deja que el Espíritu Santo te traiga luz. Que el Espíritu Santo empiece a traerte luz, entendimiento, y te revele, te muestre lo que tienes que derribar, lo que tienes que destruir. ¿Qué es lo que tienes que destruir? ¿Qué es lo que tienes que quitar en tu vida? Oh, Santo, Santo, es el orgullo, es la vergüenza, es la indiferencia. ¿Qué es lo que tienes que derribar? ¿Qué es lo que está tan alto en tu vida? ¿Qué es lo que tiene que caerse? ¿Qué tiene que caerse en tu vida? ¿Qué es lo que tiene que caerse en ti? ¿Qué es lo que tiene que ser derribado? ¿Es el pecado? ¿Qué tipo de pecado? ¿Qué tipo de pecado es que tienes oculto? Que te está impidiendo avanzar, que lo tienes guardado, que nadie lo sabe, solamente tú lo tienes escondido en tu corazón. Es un tipo de manto babilónico. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te entorpece el andar? ¿Qué te hace dificultoso el camino? ¿Qué es lo que tiene que quitar, iglesia? Que se te revele en esta hora. Que se te revele, que se te revele en la idolatría. ¿A qué tipo de idolatría es? Es una vieja consulta a los brujos. Es una consulta a los hechiceros que tienes guardada. Es una vieja práctica de ocultismo. Es una práctica de hablar con los muertos. ¿Qué es lo que tienes guardado, escondido? Hablas con tu antepasado. Le pides a los muertos. ¿Qué es lo que tienes escondido? Se te revele, que se te revele en esta hora. Que se te revele en esta hora. Es rebelión que hay en tu corazón. Es enojo contra alguien. ¿Qué es lo que tienes escondido? Es mentira, es blasfemia. Es alguna corrupción, algún acto de injusticia tienes escondido. ¿Qué es? Que se abran los ojos, que se abran los ojos, se abran los ojos ahora. Que se abran los ojos.
Levanta tus manos y oramos. En tu nombre, Señor, en tu nombre. En tu nombre nos levantamos, Señor, en tu nombre nos levantamos. Oh, sí, Señor, en tu nombre. Para derribar todo altar falso. Para derribar todo lo que esté más alto en mi corazón. Para destruir toda falsa idolatría. Todo lo que es ajeno a tu presencia en mi vida se ha quitado. En esa hora lo derribo, lo demuelo, lo destruyo, lo trituro, lo hago pedazos. Para que entre tu espíritu. Porque me propongo y me dispongo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y se me será añadido. Me será añadido. Y será añadido a mi vida. Todo lo que viene de ti me será añadido y nadie me lo quitará. Y seré bendecido porque es su voluntad. Son tus diseños.